¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente mi vida tiene un significado más allá de lo que veo? Amigo, amiga, si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios ha puesto en ti un anhelo que solo Él puede satisfacer, porque tu existencia no es un accidente. Fuiste diseñado con un plan eterno, y cada paso, cada lágrima, cada lucha, tiene un lugar en el gran diseño de aquel que te formó. Tal vez hoy te sientes perdido, como si estuvieras corriendo en círculos sin dirección. O quizás has logrado éxito ante los ojos del mundo, pero en lo profundo de tu alma, algo te dice que hay más. Y sí, lo hay. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios no te creó para que simplemente ocuparas espacio en este mundo. Te llamó con un propósito sagrado, único e irreemplazable. Pero, ¿cómo descubrirlo? ¿Cómo salir de la confusión y caminar en la certeza de que estás cumpliendo el plan de Dios para tu vida? Hoy no solo quiero darte respuestas, quiero caminar contigo en este descubrimiento. Porque el propósito divino no es un destino lejano, es un camino que se recorre día a día, paso a paso, en la presencia de aquel que te guía. Muchos creen que el propósito de Dios es como un rompecabezas escondido que deben descifrar con esfuerzo propio. Se desgastan buscando señales en cada situación, preguntándose si están en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto. Pero el primer error es pensar que el propósito es algo que tú debes encontrar por tu cuenta. La verdad es que el propósito no es un qué, sino un quién. No se trata de descubrir una misión oculta, sino de conocer al Dios que ya te ha asignado un llamado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él no solo te muestra el camino, Él es el camino. No te da una hoja de ruta y te deja solo, Él camina contigo. Moisés, cuando fue llamado, argumentó que no era capaz. Pero Dios no le respondió, tú puedes, sino yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Lo mismo te dice hoy a ti. No se trata de tu habilidad, sino de tu disponibilidad. No es tu fuerza, sino tu obediencia. Quizás hoy estás en un lugar que no entiendes. Un trabajo que parece insignificante, una enfermedad que no esperabas, una relación que se rompió. Te preguntas, Dios, ¿dónde está tu propósito en esto? Pero en el reino de Dios, los momentos más oscuros son a menudo los preludios de los milagros más grandes. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pero cada paso doloroso lo estaba llevando al lugar donde salvaría a su familia y a una nación entera. Lo que el diablo quiso usar para destruirlo, Dios lo usó para cumplir su propósito. Génesis 50:20. Hoy, si estás en un valle, no es tu destino final. Es el terreno donde Dios está cultivando algo que aún no puedes ver. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, empieza a declarar, Dios, ¿qué quieres que aprenda aquí? ¿Cómo puedo glorificarte en esto? Porque el propósito no se trata solo del destino, sino del proceso. No es solo el qué, sino el cómo. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Donde las respuestas no llegan, las puertas se cierran y el silencio de Dios parece ensordecedor. En esos instantes, es fácil creer que nos hemos equivocado de camino, que Dios se ha olvidado de nosotros o que quizás nunca tuvimos un propósito real. Pero quiero recordarte hoy, con todo el amor de Cristo, que esos momentos de aparente sequía son precisamente donde Dios está trabajando algo más profundo en ti. Mira el caso de David.
ungido como futuro rey en su juventud, pero inmediatamente después tuvo que huir por su vida, viviendo en cuevas y siendo perseguido como un criminal. Durante años, el propósito de Dios parecía haberse evaporado. ¿Te identificas? Quizás hoy te sientes como David, llamado pero rechazado, elegido pero olvidado. Sin embargo, cada día en el desierto de Judá estaba moldeando al rey más grande de Israel. Esas cuevas oscuras eran el aula donde Dios le enseñaba a depender no de su fuerza, sino del poder del Señor. Aquí hay una verdad que necesitas grabar en tu corazón: el proceso es parte del propósito. Dios no solo está interesado en lo que harás, sino en lo que llegarás a ser. Esas pruebas que hoy te quitan el sueño, esas oraciones que parecen no tener respuesta, esa temporada de espera que se alarga más de lo esperado, todo está obrando en ti un carácter semejante al de Cristo. Romanos 8, 28-29 nos dice que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Permíteme hacerte una pregunta íntima. ¿Qué harías diferente si supieras que cada situación que enfrentas, buena o mala, está siendo cuidadosamente supervisada por Dios para cumplir su propósito en ti? ¿Cambiaría tu manera de ver ese trabajo que parece insignificante? ¿Esa enfermedad que no entiendes? ¿Esa relación que se rompió? El apóstol Pablo, mientras estaba encadenado en una prisión romana, escribió las cartas más poderosas del Nuevo Testamento. Desde esa celda oscura y fría, declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Su propósito no se detuvo por las cadenas, al contrario, se cumplió a través de ellas. Hoy, tus limitaciones no son un obstáculo para el plan de Dios, son el escenario perfecto para que su poder se manifieste en ti. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio de fe. Toma un papel y escribe: Dios, aunque no entiendo este proceso, creo que estás obrando en mí. Hoy elijo confiar en que mi vida tiene un propósito eterno. Guárdalo en tu Biblia, en tu cartera, en tu espejo. Cada vez que la duda llegue, declara con fe: Dios está cumpliendo su propósito en mí. Porque aunque no veas los hilos que Dios está moviendo, aunque no entiendas el cuadro completo, puedes confiar en el artista. Él nunca comienza una obra que no terminará. Filipenses 1:6. Tu vida no es un ensayo, es una obra maestra en progreso. Hay temporadas en la vida donde el mapa parece haberse perdido, donde cada sendero que tomamos termina en un callejón sin salida, y el futuro se presenta como una neblina impenetrable. En esos momentos, es natural preguntarse: ¿realmente tengo un propósito? ¿No me habré equivocado de camino? Quiero hablarte hoy desde la verdad más reconfortante: tu confusión no anula el plan de Dios. Más aún, es precisamente en la niebla de la incertidumbre donde la mano divina te guía con mayor precisión. Considera a Abraham, llamado a dejar todo lo conocido para ir a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le dio coordenadas precisas, ni un itinerario detallado. Solo una promesa y una dirección: vete a la tierra que yo te mostraré. Cada paso de Abraham era un acto de fe, y cada altar que construía marcaba no un destino final, sino una escala en el viaje divino. Así es nuestro caminar con Dios. No recibimos el mapa completo, sino la seguridad de que Él camina con nosotros. Quizás hoy te encuentres en tu propio vete de tu tierra. Tal vez Dios te está pidiendo dejar una relación tóxica, un trabajo que te estanca, o incluso comodidades que te impiden crecer. El llamado duele, porque siempre implica soltar algo para tomar lo que Dios tiene preparado. Pero hay una verdad que debe sostenerte:
Cuando Dios guía, Él siempre provee. El maná en el desierto caía día a día, no con un mes de anticipación. La provisión divina llega en el momento preciso, no antes de que la necesites. En estos momentos de transición, el enemigo susurrará mentiras en tu oído. ¿Y si te equivocaste? ¿Y si Dios no habló? ¿Y si terminas peor que antes? Es entonces cuando debes aferrarte a las promesas como ancla del alma. Recuerda a Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible fue posible. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Tu situación actual no determina tu destino, solo tu mirada lo hace. ¿En qué estás enfocando tu vista hoy? Hay un principio bíblico que transformará tu perspectiva. Dios no solo te lleva a un lugar, sino que te prepara para ese lugar. Los 40 años de Moisés en el desierto de Madián no fueron tiempo perdido, fueron el entrenamiento para liberar a Israel. Los años de David como fugitivo no fueron un error en el plan divino, fueron la forja de un rey según el corazón de Dios. Hoy, en tu aparente espera, Dios está desarrollando en ti la resistencia, la sabiduría y el carácter que necesitarás para sostener el propósito que viene. Permíteme compartirte una revelación poderosa. Tu propósito no es principalmente algo que haces, sino alguien en quien te conviertes. Dios está más interesado en tu transformación que en tus logros. Por eso permite procesos que te santifican, pruebas que te purifican, y esperas que te hacen depender completamente de Él. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les dijo vayan y hagan, sino vengan y síganme. El hacer fluye naturalmente del ser. En este momento crucial de tu vida, quiero animarte a hacer 3 cosas. Primero, deja de correr en círculos preguntándote cuál es tu propósito. En lugar de eso, busca intimidad con el dador del propósito. Segundo, acepta que el proceso es parte del plan. Cada escalón, aun los más dolorosos, son necesarios para la escalera divina. Tercero, comienza a actuar en lo que ya sabes. ¿Dios te ha puesto un sueño en el corazón? Da el primer paso, por pequeño que sea. La obediencia en lo poco abre la puerta a lo mucho. La Biblia nos muestra que los grandes propósitos de Dios nunca se cumplieron en línea recta. José soñó con gobernar, pero primero fue esclavo. Moisés nació para liberar, pero primero fue príncipe y luego pastor. Esther fue reina para un momento crucial que salvó a su pueblo. En cada caso, los giros inesperados no eran desvíos, sino partes esenciales del trayecto. Hoy, tu historia sigue el mismo patrón divino. Lo que parece azar es providencia. Lo que llamas coincidencia es la mano invisible de Dios tejiendo los hilos de tu destino. Hay una palabra profética para alguien que lee esto hoy. El tiempo de confusión ha terminado. Voy a aclarar tu camino, pero no como tú esperas. Prepárate para reconocer mi voz en lo sencillo, mi provisión en lo cotidiano, mi guía en lo ordinario. Porque mi propósito se cumple tanto en los grandes momentos como en los pequeños actos de fe. Este es tu tiempo de discernimiento divino. Mantén tu corazón abierto, porque el buen pastor está a punto de hablarte como nunca antes. Todos llevamos dentro una imagen de cómo debería desarrollarse nuestra vida. Soñamos con ciertos logros, imaginamos tiempos determinados y trazamos caminos que parecen lógicos. Pero ¿qué ocurre cuando el reloj de Dios marca una hora diferente a la nuestra? Cuando sus caminos parecen contradecir toda sabiduría humana, es en esa tensión donde descubrimos una verdad transformadora. El propósito divino nunca está limitado por nuestra comprensión terrenal. Mira el caso de Naamán, el general sirio, 2 Reyes 5.
Este hombre poderoso esperaba que el profeta Eliseo realizara un gran espectáculo para sanar su lepra. Sin embargo, la instrucción fue simple: ve y lávate 7 veces en el Jordán. El plan de Dios ofendió su orgullo, pareció ridículo a su razonamiento, pero cuando obedeció, recibió no solo sanidad física, sino una revelación del verdadero Dios. Hoy, quizás el Señor te está pidiendo algo que desafía tu lógica, algo que no encaja en tus expectativas, algo que incluso podría parecerte humillante a tus ojos. Pero en esa aparente contradicción se esconde tu milagro. Hay una crisis de fe que todos enfrentamos en el camino del propósito, la disonancia entre lo que Dios prometió y lo que nuestros ojos ven. Abraham pasó por esto cuando, a pesar de la promesa de descendencia, su esposa Sara permanecía estéril. Durante años, cada amanecer le recordaba que el reloj biológico avanzaba mientras el milagro se demoraba. Hasta que un día cometió el error de buscar cumplir la promesa a su manera, engendrando a Ismael. Este acto de impaciencia generó conflictos que perduran hasta hoy. Aquí hay una lección vital. Cuando intentas acelerar el propósito divino con medios humanos, siempre produces Ismaeles, consecuencias dolorosas de no esperar el tiempo de Dios. Quizás hoy estés tentado a tomar atajos. La presión social, la comparación con otros, o simplemente el cansancio de esperar te están llevando a considerar caminos alternativos. Pero quiero recordarte las palabras de Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Ese proyecto que no despega, esa relación que no avanza, esa puerta que se cerró, todo está bajo el control soberano de un Dios que ve el cuadro completo. En este punto crucial, necesitamos hacer una distinción vital entre la fe auténtica y la presunción. La verdadera fe escucha a Dios y obedece, aunque no comprenda. La presunción actúa por impulso y luego pide a Dios que bendiga sus decisiones. David cometió este error al censar al pueblo, 2 Samuel 24, movido por el orgullo en lugar de por la dirección divina. El resultado fue devastador. Hoy, examina tu corazón. ¿Estás siguiendo la voz de Dios o simplemente corriendo tras tus propias ambiciones disfrazadas de espiritualidad? Hay 3 señales que indican que estás alineado con el propósito divino, incluso cuando todo parece contrario. 1. Paz en medio de la tormenta. No es ausencia de problemas, sino seguridad interior de estar donde Dios quiere que estés. Como Pablo y Silas cantando en la cárcel, Hechos 16. 2. Confirmación a través de la palabra. Dios nunca guiará en dirección contraria a sus principios eternos. Cada paso debe ser examinado a la luz de las Escrituras. 3. Fructificación espiritual. Aunque externamente parezca que no avanzas, hay crecimiento en carácter, amor y santidad. Como la vid que es podada para llevar más fruto. Juan 15. Hoy quiero dejarte con una imagen poderosa, el arado del labrador. Para sembrar en línea recta, el agricultor fija su vista en un punto al final del campo. Si mira hacia abajo o se distrae, los surcos se torcerán. Así es con el propósito divino. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu enfoque determina tu dirección. Cada vez que sientas que pierdes el rumbo, levanta tu mirada. El mismo Dios que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Este es tu momento de decisión. Puedes continuar luchando por hacer las cosas a tu manera, o puedes entregar tus planes al alfarero divino. Recuerda, el propósito de Dios no es un destino al que llegar,
sino una persona en quien convertirte, un reflejo cada vez más claro de Cristo en la tierra. Hoy, el Padre Celestial te susurra: confía en mí. Sé que el camino parece oscuro, pero yo veo el final desde el principio. Lo que he prometido, lo cumpliré. El corazón humano ancla su esperanza en lo visible. Buscamos señales tangibles, resultados medibles, progresos evidentes. Pero el camino del propósito divino opera bajo una lógica distinta, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Hoy quiero llevarte a un lugar profundo de entendimiento, donde descubrirás que cada aparente demora, cada giro inesperado, cada sueño postergado en tu vida está siendo orquestado por la mano maestra del divino autor. Imagina por un momento a José en la cisterna, Génesis 37. Sus hermanos lo habían arrojado allí cruelmente mientras decidían su destino. En ese hoyo oscuro y húmedo, José no podía ver cómo aquel acto traicionero sería el primer eslabón de una cadena que lo llevaría a salvar naciones. La cisterna representa esos momentos en nuestra vida donde todo parece perdido, donde las circunstancias gritan fracaso, pero donde Dios está escribiendo los capítulos más gloriosos de nuestra historia con tinta invisible a los ojos humanos. El proceso de José nos revela patrones divinos que se repiten en cada vida con propósito. 1. La prueba del silencio divino, Génesis 39, 20. José pasó años en prisión sin explicación aparente. Dios no intervino milagrosamente para sacarlo inmediatamente. A veces el cielo calla no por ausencia, sino porque está desarrollando en nosotros una fe que no depende de demostraciones espectaculares. 2. El principio de preparación oculta. Esos años como esclavo y prisionero fueron la escuela donde José aprendió administración, liderazgo y dependencia de Dios. El propósito siempre requiere preparación, y la mejor preparación ocurre en lugares escondidos. 3. La paradoja del tiempo de Dios. Desde su primer sueño hasta su cumplimiento pasaron aproximadamente 22 años. Dios rara vez actúa según nuestros plazos, pero nunca se retrasa un segundo en su calendario perfecto. Quizás hoy te sientas como José en su cisterna. Tal vez has sido malinterpretado por aquellos que deberían apoyarte. Sientes que tu potencial se desperdicia en un lugar insignificante. Las promesas de Dios parecen burlarse de tu realidad presente. El tiempo pasa y nada cambia externamente. Permíteme revelarte lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. Tu cisterna es tu lugar de transformación. En la oscuridad es donde aprendes a discernir la voz de Dios sin distracciones. Desarrollas resistencia espiritual que ningún éxito fácil podría darte. Tu carácter es moldeado para sostener el destino que viene. Aprendes la diferencia entre los sueños dados por Dios y las ambiciones carnales. El salmista David experimentó esto cuando declaró: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo y del cieno. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Salmo 40, 2. Observa el proceso. Primero el pozo, luego la roca. No puedes apreciar la estabilidad de la roca si nunca has experimentado la inestabilidad del lodo. En este momento crucial de tu viaje, necesitas entender 3 dimensiones del tiempo de Dios. 1. El Cronos, el tiempo lineal que medimos con relojes y calendarios. Aquí es donde la espera se hace larga y la paciencia es probada. 2. El Kairos, los momentos estratégicos de Dios donde eternidad irrumpe en lo temporal. Como cuando José fue sacado de la prisión para interpretar los sueños de Faraón en un día. 3. El Pleroma, la plenitud de los tiempos. Gálatas 4, 4. Cuando todos los elementos convergen perfectamente para el cumplimiento del propósito divino.
Hoy Dios está trabajando en estas tres dimensiones simultáneamente en tu vida. Mientras tú te enfocas en el Cronos, la espera, Él está preparando tu Kairos, el momento divino, y orquestando todo hacia el pleroma, la plenitud de su plan. Quiero hablarte sobre un principio poco entendido, la ley de la gestación espiritual. Así como un bebé necesita 9 meses en el vientre para desarrollarse adecuadamente, cada propósito divino requiere un periodo de gestación. Interrumpir este proceso prematuramente produce nacimientos prematuros espirituales, ministerios, relaciones o proyectos que no tienen la fortaleza para sobrevivir porque salieron antes de tiempo. En la naturaleza vemos este principio. El bambú japonés no muestra crecimiento visible por hasta 5 años, pero luego crece 25 metros en 6 semanas. El águila renueva sus fuerzas después de un doloroso proceso de renovación. La mariposa lucha para salir del capullo, proceso que fortalece sus alas para volar. Así es en el reino espiritual. Lo que parece estancamiento es en realidad desarrollo invisible. Lo que llamas demora es preparación divina. Lo que interpretas como abandono es el amoroso cuidado del Padre que no expondrá tu destino antes de que estés listo para sostenerlo. El profeta Habacuc comprendió esto cuando declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, 17-18. Esta es la fe que trasciende las circunstancias, la certeza de que aunque todo falle alrededor, Dios no ha fallado. Hoy te invito a hacer una pausa en tu búsqueda ansiosa del propósito y simplemente descansar en el autor del propósito. Deja de correr tras el qué y sumérgete en el quién. Porque cuando conoces al Dios del propósito, el propósito de Dios se revela naturalmente en tu vida. Recuerda las palabras de Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El orden es crucial: primero su presencia, luego su provisión. Primero su rostro, luego su mano, primero el alfarero, luego la obra. Mientras cierro esta reflexión, quiero declarar sobre tu vida: el mismo Dios que escribió la historia de José con giros inesperados y final glorioso, está escribiendo tu historia. Esas páginas que hoy parecen en blanco están llenas de planes que harán que tu futuro self mire atrás y diga: Dios lo hizo perfecto. La vida cristiana no es una ruta pavimentada hacia un destino sin obstáculos. Más bien, es un viaje donde los valles profundos preceden a las cumbres gloriosas, donde las tormentas repentinas prueban los cimientos de nuestra fe, y donde las crisis que tanto tememos se convierten en los instrumentos divinos que nos impulsan hacia nuestro verdadero propósito. Hoy quiero llevarte a un entendimiento revolucionario. Tus mayores dificultades no son barreras para el plan de Dios, sino vehículos escogidos para cumplirlo. Consideremos a Moisés, el libertador de Israel. Sus primeros 40 años en Egipto lo prepararon con educación real. Los siguientes 40 en el desierto de Madián lo humillaron como pastor anónimo, y sus últimos 40 lo consagraron como el profeta más grande de Israel. ¿Qué conectaba estas tres etapas aparentemente desconectadas? Las crisis. La crisis de identidad cuando huyó de Egipto, la crisis de fe ante la zarza ardiente, la crisis de liderazgo en el Mar Rojo. Cada crisis no era un callejón sin salida, sino un portal hacia un nuevo nivel de propósito. Hay una verdad espiritual que necesitas grabar en tu corazón. Dios no siempre te libra de la crisis, porque a menudo es en la crisis donde te libera a ti. Mira a Daniel en el foso de los leones. Esa noche de terror no fue una falla del plan divino, sino su manifestación más gloriosa.
El foso se convirtió en el púlpito desde donde Daniel testificó al imperio más poderoso de su tiempo sobre la soberanía del Dios verdadero. Tus fosos actuales, esa situación financiera apremiante, ese diagnóstico médico alarmante, esa traición dolorosa, están siendo transformados por Dios en plataformas para mostrar su gloria. Analicemos 3 tipos de crisis que Dios usa para cumplir su propósito. 1. Crisis de identidad, como la de Jacob luchando con el ángel en Génesis 32, momentos donde todo lo que creías ser es cuestionado, para que descubras quién dice Dios que eres. Es en esta lucha donde Jacob el engañador se convirtió en Israel, el que prevalece con Dios. 2. Crisis de fe, como la de Elías en un Reyes 19, temporadas donde tus creencias son llevadas al límite, no para destruirte sino para purificar tu entendimiento de quién es realmente Dios. El profeta que llamó fuego del cielo necesitaba aprender a discernir la voz de Dios no en el viento, terremoto o fuego, sino en el susurro silencioso. 3. Crisis de propósito, como la de Jonás en el pez, situaciones extremas donde Dios te redirige cuando te resistes a su llamado. A veces el vientre de un pez es la misericordia divina para evitar que te pierdas el destino que Él tiene para ti. Quizás hoy estés experimentando una de estas crisis. Tal vez has perdido posiciones que creías parte de tu identidad. Las oraciones no parecen pasar del techo. Te encuentras en un lugar opuesto a todo lo que habías planeado. Permíteme revelarte lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. Tu crisis actual es el crisol donde Dios está separando en ti lo eterno de lo temporal. Como el oro refinado en el fuego, lo que sobreviva a esta prueba será puro, duradero y de valor eterno. El apóstol Pablo experimentó esto cuando escribió: nos vemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Observa los contrastes: atribulados pero no aplastados, derribados pero no aniquilados. Esta es la paradoja del propósito divino. Nuestras debilidades se convierten en el escenario de su fuerza. En este punto crucial de tu viaje, necesitas entender la diferencia entre pruebas permitidas por Dios, como Job, para refinarte. Consecuencias de desobediencia, como David con Betsabé, que requieren arrepentimiento. Ataques del enemigo, como los que Jesús enfrentó en el desierto, que deben resistirse con la palabra. Las 3 pueden sentirse similares en el momento, pero la respuesta espiritual difiere. Hoy el Espíritu Santo quiere darte discernimiento sobre el origen de tu crisis, porque la estrategia para vencer depende de ello. Quiero hablarte sobre un principio poco comprendido, la ley del retroceso aparente. En física, para que un arquero lance una flecha hacia adelante, primero debe jalar la cuerda hacia atrás. Así obra Dios a menudo. Ese aparente retroceso en tu vida es la tensión necesaria para lanzarte más lejos de lo que imaginas. Mira los ejemplos bíblicos. José fue llevado a Egipto como esclavo para salvar a su familia. Esther fue llevada al harén pagano para liberar a su pueblo. Jesús descendió al sepulcro para resucitar con poder. Hoy, si sientes que estás siendo jalado hacia atrás, no resistas. Es la mano maestra de Dios preparándote para un lanzamiento divino. Cierro con una palabra profética para alguien que lee esto. La crisis que hoy parece envolverte está a punto de convertirse en tu mayor testimonio. Donde viste caos, yo estaba tejiendo redención. Donde sentiste dolor, yo estaba labrando propósito. Levántate y cuenta lo que el Señor ha hecho, porque tu historia está a punto de convertirse en el mapa que guiará a otros hacia mí. Hay momentos en que la vida nos coloca frente a situaciones que parecen imposibles.
Momentos en los que todas las puertas se cierran, los recursos se agotan y el futuro se oscurece. Son esos instantes en que el alma clama al cielo y la razón humana no encuentra salida. Pero es precisamente en estas encrucijadas existenciales donde Dios escribe sus historias más gloriosas, donde lo imposible se vuelve realidad y los caminos cerrados se convierten en avenidas de milagros. La Biblia está llena de estos momentos transformadores. Moisés frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose y un cuerpo de agua impenetrable bloqueando el paso. Humanamente, era el fin del camino, pero divinamente, era el comienzo de un milagro sin precedentes. Las palabras que Dios le dio a Moisés resuenan hoy con la misma fuerza. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Lo que parecía un final se convirtió en el camino más glorioso hacia la libertad. En nuestras vidas también enfrentamos estos mares rojos. Situaciones que desafían toda lógica y superan nuestra capacidad de resolver. Un diagnóstico médico desalentador que no responde a los tratamientos. Una crisis financiera que parece no tener solución. Una relación rota que parece irreversible. Un sueño postergado que el tiempo parece haber enterrado. En estos momentos críticos, cuando todas las alternativas humanas se han agotado, es cuando Dios nos invita a experimentar su poder de maneras que jamás imaginamos. El caso de Lázaro es profundamente revelador. Jesús, enterado de la enfermedad de su amigo, decidió esperar deliberadamente hasta que la muerte hubiera ocurrido. ¿Por qué permitiría esto el Maestro? Porque quería revelar una dimensión más profunda de su gloria. Una enfermedad sanada es maravillosa, pero un muerto resucitado es incontrovertible. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Marta le reprochó: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el propósito de Dios iba más allá de lo inmediato. Quería mostrar que Él es la resurrección y la vida. En nuestros propios Betanias, cuando sentimos que Dios llegó tarde, cuando el milagro no vino a tiempo, cuando la solución se demoró más de lo esperado, Él sigue siendo soberano. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero sus propósitos son perfectos. Lo que llamamos demora es a menudo la preparación necesaria para un milagro mayor. Lo que consideramos tarde es el momento exacto en el plan divino. El profeta Isaías capturó esta verdad con palabras que atraviesan los siglos. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Dios especializa en crear caminos donde no los hay, en hacer fluir corrientes de vida en los lugares más áridos de nuestra existencia. Cuando el rey Josafat enfrentó la amenaza de múltiples ejércitos enemigos, su respuesta fue ejemplar. En lugar de confiar en sus estrategias militares, convocó a todo Judá a buscar al Señor con ayuno. Su oración revela una profunda comprensión del carácter de Dios. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. La batalla que siguió fue una de las más extraordinarias en las Escrituras. Dios sembró confusión entre los enemigos, quienes terminaron destruyéndose entre sí. El pueblo de Judá no tuvo que luchar, solo recoger el botín. Esta historia nos enseña que cuando enfrentamos nuestros propios ejércitos enemigos, esas situaciones que nos superan y amenazan con destruirnos, la respuesta no está en nuestras fuerzas, sino en volvernos completamente a Dios. Es en nuestra rendición donde encontramos su fuerza. Es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona. Hoy, si te encuentras en un callejón sin salida, recuerda que el Dios que dividió mares, resucitó muertos y multiplicó panes sigue siendo el mismo.
Tu situación actual no es el final de la historia, sino el escenario perfecto para que su gloria se manifieste. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. El Espíritu Santo quiere recordarte hoy que ningún mar es demasiado profundo para que Dios lo divida, ninguna montaña es demasiado alta para que la mueva, ninguna noche es demasiado oscura para que su luz no penetre. Tu callejón sin salida es simplemente la antesala de tu milagro. Mantén tus ojos en el autor y consumador de la fe. Confía en que Él está obrando incluso cuando no puedas verlo. Descansa en la certeza de que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está obrando a tu favor. Y prepárate, porque está a punto de hacer algo tan extraordinario en tu vida que solo Él podrá recibir la gloria. La sabiduría del mundo nos enseña a ocultar nuestras debilidades, a disfrazar nuestras limitaciones y a proyectar una imagen de autosuficiencia. Pero el reino de Dios opera bajo una lógica radicalmente distinta. Es precisamente en nuestra fragilidad donde el poder divino encuentra su escenario perfecto. Hoy descubriremos juntos esta paradoja gloriosa que transforma lo que nos avergüenza en el vaso que contiene la mayor gracia. El apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la historia, recibió un misterioso aguijón en la carne. 3 veces rogó al Señor que se lo quitara, pero la respuesta que recibió cambió para siempre su comprensión del propósito divino. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta revelación llevó a Pablo a una conclusión revolucionaria. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué era este aguijón? La Escritura no lo especifica, y quizás esa vaguedad sea intencional, para que cada generación pueda ver reflejadas allí sus propias limitaciones. Para algunos es una enfermedad crónica que no cede. Para otros, una lucha interior que parece no terminar. Para muchos, circunstancias familiares o económicas que los hacen sentir en desventaja. Sea lo que sea, el principio sigue siendo el mismo. Dios no promete quitarnos siempre la debilidad, pero sí transformarla en el conducto de su gracia. La historia de Gedeón nos ofrece una ilustración poderosa. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba escondido trillando trigo en un lagar, temeroso de los madianitas. Su autoimagen era de total insignificancia. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Más adelante, cuando reunió un ejército de 32,000 hombres para enfrentar a los madianitas, Dios lo redujo a solo 300, eliminando toda posibilidad de atribuir la victoria a la fuerza humana. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Moisés, tartamudo, se convirtió en la voz de Dios para Faraón. David, el menor de sus hermanos, fue elegido para derrotar a Goliat. Los discípulos, hombres sin educación formal, conmovieron al mundo. ¿Por qué Dios elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte? Porque cuando lo imposible se logra a través de instrumentos inadecuados, solo hay una explicación posible: el poder de Dios. En nuestras vidas, las áreas que nos causan mayor vergüenza, las limitaciones que intentamos esconder, las circunstancias que nos hacen sentir en desventaja, son precisamente los lugares donde Dios quiere manifestar su gloria. El alfarero divino no desecha el vaso agrietado, lo convierte en recipiente de su gracia, donde la luz interior brilla a través de las grietas. Hoy, si te sientes inadecuado para el llamado que Dios ha puesto en tu corazón, recuerda, no es tu capacidad lo que importa, sino tu disponibilidad. No es tu fuerza lo que cuenta, sino tu rendición. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti, y Él es quien te capacita para cumplir el propósito divino.
El salmista declaró: el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una belleza sagrada en la fragilidad que se abre a la gracia, en la debilidad que clama por la fuerza divina, en la limitación que busca la provisión celestial. Cierro con una palabra profética para alguien que hoy se siente demasiado débil para seguir adelante. El mismo poder que sostiene el universo está disponible para sostenerte en este momento. Tu debilidad no es un obstáculo para mi propósito, es el canal que he elegido para manifestar mi gracia. Levántate en mi fuerza, porque estoy a punto de hacer en ti y a través de ti lo que solo yo puedo recibir la gloria. En un mundo obsesionado con la inmediatez, donde todo está a un clic de distancia, la espera se ha convertido en una experiencia casi intolerable. Nos exasperamos cuando el internet se demora unos segundos, cuando la fila del supermercado no avanza rápido, cuando las respuestas no llegan en nuestro tiempo esperado. Pero en el reino de Dios, la espera no es tiempo perdido, es el laboratorio donde se forja el carácter necesario para sostener el destino. Hoy descubriremos el poder transformador de los tiempos de espera en el propósito divino. Abraham recibió una promesa clara: haré de ti una nación grande. Génesis 12, 2. Sin embargo, pasaron 25 años antes que Isaac naciera. 25 años de promesas repetidas pero no cumplidas. 25 años de envejecer físicamente mientras Dios parecía quedarse callado. ¿Por qué tanto tiempo? Porque el propósito de Dios no era simplemente darle un hijo a Abraham, sino formar en él una fe que pudiera sostener el pacto para generaciones futuras. En el silencio de la espera ocurren transformaciones invisibles pero esenciales. Se purifica la motivación. Buscamos el don o al dador. Se desarrolla la perseverancia, la capacidad de seguir cuando el entusiasmo inicial desaparece. Se fortalece la confianza. Aprendemos a depender del carácter de Dios más que de sus regalos. Se ajustan las expectativas. Nuestros sueños se alinean con los propósitos eternos de Dios. David fue ungido rey a los 16 años aproximadamente, pero no ocupó el trono hasta los 30. Durante esos 14 años de espera, fue perseguido como un animal, vivió en cuevas, y hasta fingió locura ante sus enemigos. Humanamente, parecía que el propósito de Dios para él se había evaporado. Pero cada día en el desierto estaba moldeando al rey más grande de Israel. Las cuevas oscuras eran el aula donde Dios le enseñaba que la verdadera realeza no se ejerce con poder sobre otros, sino con servicio hacia otros. En nuestros propios desiertos de espera, cuando las promesas parecen haberse olvidado y el reloj sigue avanzando, Dios está obrando profundamente. El salmista captó esta verdad cuando escribió: esperé pacientemente a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. La palabra hebrea usada aquí para esperar pacientemente implica una espera tensa, activa, expectante, no la pasividad del que se resigna, sino la atención alerta del que sabe que su Dios actuará. Jesús mismo experimentó el poder santificador de la espera. 30 años de vida oculta en Nazaret antes de 3 años de ministerio público. ¿Qué hacía durante todo ese tiempo? Creciendo en sabiduría y gracia, aprendiendo obediencia por lo que padeció, preparándose para la hora señalada. Si el Hijo de Dios necesitó tiempos de preparación, ¿cuánto más nosotros? En nuestra cultura de gratificación instantánea, hemos perdido la bendición de la espera. Queremos el fruto sin la raíz, la cosecha sin la siembra, el milagro sin la fe. Pero las cosas más valiosas de la vida no pueden apresurarse. Un roble centenario necesita décadas para alcanzar su grandeza. Un buen vino requiere años de añejamiento.
Un diamante se forma bajo presión durante milenios. Así también, el carácter cristiano, ese fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5, 22,23, no puede desarrollarse de la noche a la mañana. Necesita temporadas de sequía que profundicen las raíces, de poda que concentre la vida, de inviernos que disciplinen el crecimiento. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, recuerda, Dios no está ocioso, aunque no veas movimiento externo, Él está obrando en lo invisible. El tiempo no es enemigo, cada día acerca el cumplimiento, aunque no lo parezca. La preparación es parte del propósito, no solo te está llevando a un destino, te está convirtiendo en alguien. El profeta Isaías nos da una promesa poderosa para estos tiempos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra esperan aquí implica tensar una cuerda, como cuando se prepara un arco para lanzar una flecha. Cuanto más se tensa, más lejos llegará el proyectil. Hoy, si sientes la tensión de la espera, no te resistas. Es la mano amorosa de Dios preparándote para un lanzamiento divino. Tu presente no es un callejón sin salida, es la pista de despegue donde Dios está acumulando la potencia necesaria para impulsarte hacia tu destino. Cierro con una palabra profética para alguien que hoy se siente atrapado en la espera. El tiempo de silencio está por terminar. Voy a moverme de manera que reconocerás que era yo quien lo hacía. Mientras tanto, descansa en mi fidelidad. Lo que he prometido, lo cumpliré. Tu espera no es en vano, es la antesala de tu milagro. La vida cristiana no es un camino de rosas sin espinas como algunos predican. Es una senda donde las pruebas y las dificultades no son accidentes en el camino, sino herramientas en las manos del Maestro para moldearnos y prepararnos para el propósito que nos ha encomendado. Hoy quiero hablarte sobre esos momentos difíciles que no entendemos, esas temporadas oscuras que parecen no tener fin, pero que en el plan divino son esenciales para convertirnos en los hombres y mujeres que Dios necesita para cumplir sus propósitos en la tierra. La Biblia nos muestra una y otra vez cómo los grandes siervos de Dios fueron refinados en el crisol de la adversidad. José pasó por la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. Moisés experimentó 40 años en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. David fue perseguido como un animal antes de ocupar el trono. El mismo Hijo de Dios aprendió la obediencia por lo que padeció. Hay un patrón claro en la economía divina. Antes de la exaltación viene la humillación, antes del poder viene la preparación, antes del ministerio público viene la escuela oculta. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra primera reacción suele ser preguntar, ¿por qué, Señor? Queremos entender el motivo de nuestro sufrimiento, buscamos una explicación lógica a nuestro dolor. Pero la pregunta que realmente necesitamos hacer es, ¿para qué, Señor? Porque en el reino de Dios, nada es en vano. Cada prueba tiene un propósito. Cada dificultad es una oportunidad para crecer, cada lágrima es semilla de un futuro gozo. El apóstol Pedro, quien experimentó en carne propia el proceso de ser quebrantado antes de ser usado poderosamente, escribió, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Observa el proceso divino. Primero el padecimiento, luego la perfección. Primero la prueba, luego el establecimiento. Primero el fuego purificador, luego la corona de vida. En el libro de Job encontramos una de las historias más profundas sobre el propósito del sufrimiento. Job perdió todo en un día, sus posesiones,
sus hijos, su salud. Sus amigos insistían en que había pecado, que su sufrimiento era castigo. Pero la verdad era más profunda. Dios estaba permitiendo que Job fuera probado como oro en el crisol, no por castigo, sino para revelar la autenticidad de su fe. Al final, Job no recibió respuestas a sus preguntas, pero sí algo mucho más valioso, un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy, si estás pasando por un tiempo de prueba, quiero animarte a cambiar tu perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, comienza a declarar, Señor, úsame en esto. En lugar de resistir el proceso, entrégate a él. Porque las pruebas no vienen para destruirte, sino para revelar lo que realmente hay en tu corazón y para prepararte para lo que Dios tiene preparado. El apóstol Pablo experimentó esto cuando rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón en su carne. La respuesta que recibió transformó su entendimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que sus limitaciones no eran obstáculos para el propósito divino, sino oportunidades para que el poder de Cristo se manifestara en él. Hay una verdad profunda que necesitamos entender. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino evidencias de que nos está preparando para algo mayor. El agricultor no poda las ramas muertas, poda las vivas para que den más fruto. Así es con nosotros. Dios permite que pasemos por procesos dolorosos no porque nos haya rechazado, sino porque nos ha elegido para llevar mucho fruto. En estos momentos difíciles, cuando el dolor parece insoportable y el futuro incierto, recuerda las palabras de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que evitaremos las aguas tormentosas o los fuegos de aflicción, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellos. Y esa presencia hace toda la diferencia. Cierro con una palabra profética para alguien que hoy está en medio de la prueba. El fuego que sientes no viene para consumirte, sino para purificarte. Las aguas que te rodean no son para ahogarte, sino para limpiarte. Confía en mi proceso. Lo que estoy haciendo en ti es más grande de lo que puedes ver. Al final de este camino, te pondré como señal para muchos, como testimonio vivo de mi fidelidad y poder. Hay una verdad profunda que atraviesa toda la Escritura como un hilo de oro. Antes de cada gran manifestación del poder de Dios, hay un periodo de obediencia callada y fidelidad en lo pequeño. Hoy quiero llevarte a descubrir la belleza escondida en estos tiempos de preparación, donde aparentemente nada ocurre, pero donde en realidad todo está siendo preparado para el cumplimiento del propósito divino. La vida de Jesús mismo nos muestra este patrón con claridad. 30 años de vida oculta en Nazaret precedieron a 3 años de ministerio público. 30 años de silencio, de aprendizaje, de crecimiento en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué hacía el Hijo de Dios durante todo ese tiempo? Trabajaba como carpintero, honraba a sus padres, cumplía con las obligaciones cotidianas de la vida en un pueblo pequeño y desconocido. No había milagros espectaculares, no había multitudes que lo siguieran, no había reconocimiento público. Solo la obediencia silenciosa de cada día. Este mismo principio lo vemos en la vida de David. Ungido como futuro rey siendo apenas un adolescente, pasó años pastoreando ovejas antes de enfrentar a Goliat, y muchos más años huyendo de Saúl antes de ocupar el trono. Durante todo ese tiempo, David aprendió lecciones que ningún palacio podría haberle enseñado. A depender de Dios en la soledad del campo, a proteger a sus ovejas de los peligros, a componer salmos en las noches estrelladas, a esperar el tiempo perfecto de Dios.
Hay una razón por la cual Dios nos lleva por estos caminos de preparación oculta. Primero, porque en la intimidad de lo pequeño se forja el carácter necesario para manejar lo grande. Muchos pueden soportar el éxito, pero pocos pueden soportar la preparación para el éxito. Las pruebas secretas preceden a los triunfos públicos. Segundo, porque Dios valora más quienes somos que lo que hacemos. El mundo mide el éxito por los resultados visibles, pero Dios mira el corazón. Es en estos tiempos de aparente insignificancia donde se prueba si servimos a Dios por lo que Él es o por lo que nos da. Tercero, porque cada etapa de la vida es importante en sí misma, no solo como preparación para lo siguiente. Jesús no desperdició esos 30 años en Nazaret, los vivió plenamente, santificando lo cotidiano, mostrándonos que toda vida, por simple que parezca, tiene valor eterno cuando se vive para la gloria de Dios. En nuestra prisa por ver cumplidos los propósitos de Dios, a menudo queremos saltarnos estas etapas de preparación. Soñamos con grandes ministerios, con influencia, con reconocimiento, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso que nos prepara para manejar estas cosas sin corrompernos. Queremos la corona sin la cruz, la resurrección sin la muerte, la cosecha sin la siembra. Pero el apóstol Pablo nos advierte: nadie que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado no se distrae con lo secundario, se enfoca en su entrenamiento, porque sabe que su vida depende de ello. Así nosotros, si queremos ser útiles en las manos de Dios, debemos someternos a su proceso de preparación, por largo y difícil que parezca. El profeta Jeremías experimentó esto cuando Dios le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías se sentía inadecuado, pero Dios ya lo había preparado en lo oculto para la tarea que tenía delante. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que Dios nos llama a hacer, primero lo ha preparado en nosotros, aunque no lo veamos. Hoy, si te encuentras en un tiempo de preparación oculta, si sientes que tus dones y talentos no están siendo utilizados como esperabas, si anhelas hacer más por el reino pero las puertas parecen cerradas, recuerda esto: Dios no desperdicia nada. Cada día, cada experiencia, cada prueba, cada momento de espera está siendo usado por Él para prepararte para lo que viene. La obediencia en lo pequeño es la llave para ser puesto sobre lo mucho. La fidelidad en lo oculto es el requisito para la influencia en lo público. El servicio callado es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Jesús lo expresó claramente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No desprecies los pequeños comienzos, las tareas aparentemente insignificantes, las oportunidades que parecen menores. En ellas se está probando tu corazón, y de ellas dependerá lo que Dios te confíe en el futuro. Cierro con una palabra de aliento para alguien que hoy se siente invisible en su fidelidad. Tus lágrimas en lo secreto, tu obediencia cuando nadie ve, tu perseverancia en lo pequeño, no han pasado desapercibidas para mí. Estoy preparando en ti algo que superará todo lo que has imaginado. Confía en mi proceso. Tu tiempo está en mis manos. En el reino de Dios existen paradojas que desafían toda lógica humana. La cruz, instrumento de tortura, se convierte en símbolo de salvación. La debilidad se transforma en fortaleza. La muerte da paso a la resurrección. Hoy quiero llevarte a descubrir una de las mayores paradojas del propósito divino. Dios escoge deliberadamente lo que el mundo considera insignificante, lo que los hombres menosprecian, para manifestar su gloria de manera incontestable. Pablo lo expresó con claridad: Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la economía divina, donde los valores del reino contradicen radicalmente los valores del mundo. Miremos a Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba escondido trillando trigo en un lagar, temeroso de los midianitas. Su autoimagen era de total insignificancia. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Más adelante, cuando reunió un ejército de 32,000 hombres para enfrentar a los madianitas, Dios lo redujo a solo 300, eliminando toda posibilidad de atribuir la victoria a la fuerza humana. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Moisés, tartamudo, se convirtió en la voz de Dios para Faraón. David, el menor de sus hermanos, fue elegido para derrotar a Goliat. Los discípulos, hombres sin educación formal, conmovieron al mundo. ¿Por qué opera Dios de esta manera? Porque cuando lo imposible se logra a través de instrumentos inadecuados, solo hay una explicación posible: el poder de Dios. Cuando lo que el mundo considera débil resulta fuerte, cuando lo que se menosprecia se convierte en útil, cuando lo que parece insignificante produce resultados extraordinarios, entonces toda gloria va exclusivamente a Dios. En nuestras propias vidas, las áreas que nos causan mayor vergüenza, las limitaciones que intentamos esconder, las circunstancias que nos hacen sentir en desventaja, son precisamente los lugares donde Dios quiere manifestar su gloria. El apóstol Pablo experimentó esto con su aguijón en la carne. 3 veces rogó al Señor que se lo quitara, pero la respuesta que recibió transformó su entendimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta revelación llevó a Pablo a una conclusión revolucionaria. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El gran apóstol aprendió que sus limitaciones no eran obstáculos para el propósito divino, sino oportunidades para que el poder de Cristo se manifestara en él. Hoy, si te sientes inadecuado para el llamado que Dios ha puesto en tu corazón, si tus limitaciones te hacen dudar de tu utilidad en el reino, recuerda, no es tu capacidad lo que importa, sino tu disponibilidad. No es tu fuerza lo que cuenta, sino tu rendición. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti, y Él es quien te capacita para cumplir el propósito divino. El salmista declaró: el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una belleza sagrada en la fragilidad que se abre a la gracia, en la debilidad que clama por la fuerza divina, en la limitación que busca la provisión celestial. El mundo nos enseña a esconder nuestras debilidades, a proyectar una imagen de autosuficiencia. Pero el reino de Dios opera bajo una lógica diferente. Es precisamente cuando reconocemos nuestra fragilidad que el poder de Cristo puede manifestarse plenamente en nosotros. Como dijo Jesús a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cierro con una palabra profética para alguien que hoy se siente demasiado débil para seguir adelante. Tus limitaciones no son obstáculos para mi gracia, sino el escenario perfecto para mi poder. Lo que tú consideras tu mayor debilidad, yo lo he escogido como el vaso para mi mayor gloria. Levántate en mi fuerza, porque estoy a punto de hacer en ti y a través de ti lo que solo yo puedo recibir la gloria. Hay momentos en la vida espiritual donde el cielo parece de bronce, donde las palabras se pierden en el vacío, donde el alma clama sin encontrar respuesta. Son esos periodos de sequía interior que los místicos llamaban la noche oscura del alma, y que todos los creyentes experimentamos en algún momento de nuestro caminar con Dios.
Hoy quiero hablarte sobre estos tiempos aparentemente estériles, donde lo único que crece es nuestro anhelo por la presencia divina. El profeta Elías, después de su victoria en el Monte Carmelo, cayó en una profunda depresión espiritual. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y este hombre que había enfrentado a cientos de profetas de Baal ahora huía asustado al desierto. Allí, bajo un enebro, pidió morir. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Pero en ese lugar de desolación, Dios no lo abandonó. Le envió un ángel con pan y agua, y luego lo condujo al monte Horeb, donde se manifestaría no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este relato nos enseña varias verdades profundas sobre los tiempos de sequía espiritual. Primero, que incluso los más grandes siervos de Dios pasan por ellos. Elías acababa de experimentar uno de los mayores triunfos espirituales registrados en la Biblia, y sin embargo cayó en una profunda crisis. Esto nos recuerda que nuestra vida espiritual no es una línea recta ascendente, sino un camino con altibajos, donde los momentos de gran luz a menudo son seguidos por tiempos de oscuridad. Segundo, que Dios no nos abandona en estos periodos. Aunque Elías se sentía solo, Dios le reveló que había reservado 7.000 hombres que no se habían doblado ante Baal. Cuando creemos que estamos solos en nuestra fe, Dios siempre tiene un remanente fiel. Tercero, que es precisamente en el silencio donde aprendemos a discernir la voz de Dios con mayor claridad. En el bullicio del Monte Carmelo, con el fuego cayendo del cielo y la multitud clamando, Dios obró de manera poderosa. Pero en el silencio del Horeb, se reveló de manera íntima y personal. El salmista expresó esta experiencia cuando escribió: «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas». Observa la paradoja. Es en la tierra seca donde el alma desarrolla su sed más profunda por Dios. Cuando todo fluye fácilmente, cuando las respuestas llegan rápido, cuando la presencia divina se siente tangible, nuestra fe puede volverse superficial. Pero cuando el agua escasea, cuando el cielo calla, cuando el desierto se extiende ante nosotros, entonces descubrimos si realmente amamos a Dios por quien Él es, o solo por lo que nos da. Jesús mismo experimentó esta sequía espiritual en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de oscuridad total, cuando el Padre ocultó su rostro, Jesús cumplió el propósito más sublime de la historia, nuestra redención. Esto nos enseña que a veces los mayores frutos espirituales nacen de nuestras mayores sequías. Si hoy te encuentras en un tiempo de sequía espiritual, quiero animarte con estas verdades. 1. No estás solo. Grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por esto antes que tú. Es parte normal del crecimiento espiritual. 2. Dios no te ha abandonado. Su silencio no es ausencia. Como con Elías, Él está obrando en lo profundo de tu ser, incluso cuando no lo percibes. 3. Esta sequía tiene un propósito. Está desarrollando en ti una fe más profunda, un amor más puro, una dependencia más radical de Dios. 4. Pasará. Como todo en la vida, esto es temporal. La lluvia vendrá, el desierto florecerá, y verás el propósito de este tiempo. El profeta Isaías prometió: el desierto y el lugar seco se alegrarán, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Lo que hoy parece estéril, mañana florecerá. Lo que ahora parece muerto, resucitará. Lo que en este momento es desierto, se convertirá en jardín. Cierro con una palabra profética para alguien que hoy camina en sequía. El agua viva que anhelas ya brota en lo profundo de tu ser.
Lo que sientes como ausencia es en realidad la antesala de un encuentro más íntimo conmigo. Confía en mi proceso. Este desierto por el que caminas está a punto de convertirse en el lugar donde conocerás mi rostro como nunca antes. Hemos caminado juntos por senderos de revelación, descubriendo cómo Dios transforma crisis en oportunidades, debilidades en fortalezas y desiertos en lugares de encuentro. Hoy llegamos al final de esta serie, pero no al final del viaje, porque el propósito de Dios se sigue desarrollando en cada uno de nosotros. Recuerdo la historia de los discípulos camino a Emaús. Caminaban desalentados, creyendo que todo había terminado con la muerte de Jesús. No reconocieron al resucitado que caminaba con ellos, hasta que al partir el pan, sus ojos fueron abiertos. Entonces todo cobró sentido, las profecías, los sufrimientos, la aparente derrota. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo de algo glorioso. Así es con nuestros caminos. Mientras los recorremos, muchas veces no entendemos los giros inesperados, las pérdidas dolorosas, los tiempos de espera. Pero cuando miramos atrás con ojos iluminados por el Espíritu, todo adquiere significado. Como José les dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El apóstol Pablo, al final de su vida, pudo declarar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No fue un camino fácil, azotes, naufragios, peligros, incomprensión, pero cada paso valió la pena al ver el propósito eterno cumplirse. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a La Voz del Buen Pastor para seguir recibiendo contenido que alimente tu espíritu. Déjanos en los comentarios cómo esta serie ha impactado tu vida, o qué tema te gustaría que exploremos juntos próximamente. Pero sobre todo, te animo a seguir adelante, incluso cuando no entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando el camino parezca oscuro. Porque hay un Dios en los cielos que está entrelazando cada hilo de tu historia para formar un tapiz de belleza eterna. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su fe y tenga misericordia de ti. Que levante sobre ti su luz y te dé paz. Amén.